Amigos, buenos días. El día de hoy estaremos empezando nuestra nueva serie acerca de termodinámica. Espero que les guste mucho y vamos con ello. Bueno, estaremos viendo primeramente la ley del gas ideal junto con algunos conceptos más básicos para que puedan entender todo súper bien. Y también vamos a ver el diagrama generalizado de Z, o sea, el diagrama generalizado del factor de compresibilidad. Espero les guste el video y vamos. Ok, lo primero que vamos a ver es que en termodinámica tenemos tres tipos de volumen. El primer volumen es el volumen total, que es el volumen que va a ocupar todo nuestro sistema. Ese volumen tiene unidades, por ejemplo, de mililitro, que es lo mismo que centímetro cúbico o litro, o unidades de volumen normal, las que conocemos de toda la vida. Ahora, también tenemos otro volumen que es el volumen molar. El volumen molar lo escribimos así. Este es el total, y este es el molar. El molar es una unidad de volumen entre la unidad de mol. Entonces es cuánto volumen ocupa un solo mol de determinada sustancia. Una unidad, por ejemplo, podría ser centímetro cúbico sobre mol. Ahora, otro volumen que tenemos que conocer es el volumen específico, que lo podemos escribir así. El volumen específico es el volumen que ocupa una unidad de masa. Por ejemplo, centímetro cúbico sobre gramo. Esto después nos va a servir para muchos temas después. Entonces es importante tenerlo bien claro desde ahorita. Ahora pasemos con lo siguiente. Ahora vamos a echarle un vistazo al diagrama de fases. El diagrama de fases es un diagrama en el que en uno de nuestros ejes está la presión y en el otro tenemos la temperatura. Ahora, aquí tenemos varias líneas. Estas dos líneas son rectas. Y esta línea de acá no sigue una línea recta y acá tiene un punto. Ahora, aquí tenemos varias zonas. Se manchó un poco, no importa, no le hagan caso. Tenemos varias zonas. La zona que está aquí en medio es nuestra zona de líquido subenfriado. La zona que tenemos del lado izquierdo es nuestra zona de sólido comprimido. Y acá abajo es nuestra zona de vapor sobrecalentado. Ahora, tenemos otras zonas un poco especiales, que son la zona que está acá, que es la zona de fluido supercrítico. Y acá abajo tenemos nuestra zona de gas. Ahora, vamos a señalar dos puntos muy importantes. Esos dos puntos es este punto que está aquí. Este punto le vamos a llamar el punto triple. Y es un punto muy extraño porque es un punto en el que conviven tanto el vapor como el líquido como el sólido. Y o sea, es súper difícil obtenerlo. Y ahí está, ese es el punto. Y acá hay otro punto al que le vamos a llamar punto crítico. Todas las sustancias tienen sus correspondientes puntos triples y puntos críticos. Bueno, un solo punto, o sea, dije puntos porque pues son muchas sustancias, pero cada una tiene solo uno de cada tipo. Ahora, estas líneas que tenemos aquí son las líneas de saturación. Entonces ahí ya me fui chueco. Aquí, por ejemplo, está nuestra línea en la que tendríamos
líquido saturado del lado de líquido y sólido saturado del lado de sólido. Acá, por ejemplo, tenemos vapor saturado del lado de vapor y líquido saturado del lado de líquido. Y son las líneas donde vemos que cambian de fase las sustancias. Como por ejemplo al hervir agua. Si estuviéramos hirviendo agua, estaríamos en algún punto. Estaríamos aquí en un punto de líquido a una presión. Y empezaríamos a calentar. Al calentar llegaríamos al líquido saturado, seguiríamos añadiendo calor hasta pasar toda la fase saturada y llegaríamos al vapor saturado. Después del vapor saturado seguiríamos añadiendo calor y empezaría a elevar la temperatura y llegaríamos a la parte de vapor sobrecalentado. Si calentáramos todavía más, ya llegaríamos a la parte de gas. Ahora sí vamos a empezar a meternos con la ley del gas ideal. Y para empezar vamos a ver los postulados, que son como las consideraciones que tiene la ley del gas ideal. Son 10. Como número 1 tenemos que los gases se componen de una cantidad enorme de moléculas. Como número 2 tenemos que las moléculas tienen masa, pero no se toma en cuenta el volumen. Como número 3, las moléculas están en constante movimiento y se mueven de manera aleatoria. 4, todos los choques que hay entre moléculas son perfectamente elásticos e instantáneos. 5, las leyes que rigen todos los movimientos son de la mecánica clásica. No hay efectos cuánticos ni nada de eso. 6, las moléculas no sienten fuerzas de atracción ni repulsión, simplemente colisionan. Como número 7, son tantas las moléculas que aplican los promedios estadísticos. Como número 8, se puede asignar una velocidad promedio, aunque cada molécula tenga su velocidad independiente, se puede asignar una velocidad promedio a las moléculas que se están moviendo. Como número 9, la energía interna solo es función de la temperatura. Y como número 10, el gas siempre se queda como gas, nunca cambia de fase. Bueno, y por todas esas consideraciones es que la ley de gas ideal tiene una ecuación muy simple y es muy fácil de calcular tanto presiones como volúmenes o temperaturas. Ahora sí, vámonos a nuestra hoja y vamos a examinar la ecuación. Bueno, aquí yo ya escribí unas cuantas cosas para poderles explicar mejor. Esta es nuestra primera ecuación. Aquí podemos ver que la P es presión, la V es volumen, la ponemos en negritas porque es el volumen del sistema, igual a N, que son nuestros moles, nuestra cantidad de moles, R, que es la constante de gas ideal, y T, que es la temperatura. Ahora, esta constante vamos a explicarla un poco más. Si nosotros despejamos la R, primero pasamos la N a nuestro lado izquierdo y por lo tanto, si este volumen está dividido entre la N, va a quedar volumen molar porque es lo mismo que habíamos escrito acá, que es una unidad de volumen entre mol. Entonces se vuelve esta V y ya no hay necesidad de poner la N, porque todos los cálculos, si utilizamos esto, sería para un mol. Y también pasamos nuestra T y nos queda esta relación igual a R. Ahora, si nosotros tomamos una sustancia que se comporte como gas ideal y empezamos a graficar esta relación contra presión a distintas temperaturas, estas líneas se llaman isotermas, nos vamos a dar cuenta que esta relación tiene diferentes valores que están aquí graficados. Entonces, cuando nos acercamos mucho al cero, cuando en presión a cero, las personas se dieron cuenta que llegabas al valor de R, que siempre era este,
De ahí salió la constante del gas ideal. Ahora, por eso podemos decir que R en realidad es el límite de cuando la presión tiende a cero de nuestra relación PV entre T. Ese límite es igual a R. Ahora, esta R la podemos encontrar con diferentes valores dependiendo de las unidades. Por ejemplo, tenemos el valor 8.314 kilojoules sobre kilogramo mol Kelvin. Y tenemos otros. En la descripción les voy a dejar una tabla con muchas R's y muchos valores para que puedan utilizar conforme a las unidades que quieran obtener o que vayan a utilizar en la ecuación. Utilicen su R correspondiente. Eso va a estar en la descripción. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es nuestro factor de compresibilidad. Ok, entonces Z, que es el factor de compresibilidad, aquí se lo voy a anotar. Factor de compresibilidad. Bueno, compresibilidad. Es el nombre de esta relación. Ya con la R es muy parecida a la que teníamos acá, pero ya tiene la R acá en el denominador. Entonces, cada sustancia tiene sus valores de factor de compresibilidad a distintas presiones y temperaturas. Y se han graficado en gráficas como estas. En realidad esta es una gráfica incompleta. Ahorita les voy a compartir una gráfica completa con todas las isotermas. Aquí nada más dibujé una. Y estas gráficas grafican presión reducida contra el factor de compresibilidad y dibujan isotermas a temperatura reducida. Ahora, la temperatura reducida y la presión reducida las pueden sacar así. Es la temperatura del sistema entre la temperatura crítica o la presión del sistema entre la presión crítica. En la descripción les voy a dejar unas tablas con muchas propiedades de varias sustancias en las que van a poder encontrar las temperaturas y presiones críticas de las sustancias que requieran. También para poder utilizar la ecuación de gas ideal, la Z tiene que estar entre estos dos valores. Entre 0.95 y 1.05. Esto es porque Z en realidad es 1 para gas ideal. Esto es importante. 1 para Z igual a 1 para gas ideal. Entonces, ustedes pueden utilizar gas ideal si la Z está entre el 0.95 y 1.05. Este método con el que vamos a utilizar, en el siguiente video vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a calcular diferentes propiedades, primero por gas ideal y luego por diagrama generalizado de Z. Estos diagramas se llaman diagramas generalizados de Z o de factor de compresibilidad. Entonces, aunque el diagrama es más preciso que utilizar la ecuación, tampoco es el mejor método que podemos utilizar, y en posteriores videos vamos a utilizar métodos mejores, pero nos sirve para darnos una idea de la propiedad que queremos, del valor de la propiedad que queremos, sin tener que realizar métodos más complicados. Eso es lo interesante de este método. Entonces vamos a pasar a la computadora y ahí les voy a enseñar el diagrama completo y cómo se utiliza. Algo que hace rato se me pasó decirles, porque me fui por otro lado, es que aunque cada sustancia podrían sacarse estos diagramas, se encontró que son muy parecidos para varios gases. Entonces es posible utilizar un solo diagrama generalizado, que es el que vamos a utilizar, que es casi igual al de los gases, porque todos grafican líneas muy cercanas entre ellas,
aunque sean de varios gases. De hecho, les voy a compartir aquí va a haber una imagen donde están varios gases ahí graficados y se van a dar cuenta que todos siguen las mismas líneas. Entonces, por eso es posible utilizar el diagrama generalizado para todas las sustancias que vayamos a... Bueno, las que vayamos a sacar propiedades mediante este método. Ahora sí, pasemos a la computadora. Bueno, ya estamos aquí en la computadora. Entonces, este de aquí es el diagrama generalizado del factor de compresibilidad. Entonces, como podemos observar, en la parte de abajo, estos números nos indican presión reducida. Y acá, en el eje de las Y, estaría el factor de compresibilidad. Entonces, supongamos que, por ejemplo, bueno, que queremos saber volumen, ajá, de una sustancia. Entonces, sacaríamos su presión reducida, la temperatura reducida, y estas líneas que vemos aquí son de temperatura reducida. Aquí dice TR. Entonces, tú buscas la línea más cercana a la temperatura reducida que obtengas, ves el valor de la presión. Por ejemplo, si estuviéramos aquí, nos tendríamos que venir acá y donde encontráramos la línea de nuestra temperatura, ahí vemos hacia la izquierda y nos va a dar un factor de compresibilidad. Ese factor lo sustituiríamos aquí en la Z y sustituiríamos nuestra presión, no la presión reducida, la presión normal, nuestra temperatura, nuestra R, y ya saldría el volumen. Y recuerden que tienen que coincidir todas las unidades y tienen que coincidir con R. Y la R, aquí tienen que utilizar las unidades de los datos que tengan en su problema o convertir los datos del problema a las unidades de la R para que todo funcione correctamente. Así es como se utiliza. En el siguiente video vamos a hacer un ejercicio ya práctico para que ya puedan ver mucho mejor cómo se hace. Ahora, también tenemos otros dos diagramas que en realidad son el mismo. Uno es un zoom y otro es una expansión. Si se fijan, nuestra presión reducida va a 0.0, 0.1, 0.2, cuando en el normal va de 1 en 1. Esto quiere decir que esto es como una especie de zoom. Es esta parte de aquí la que estamos viendo acá, solo que está muchísimo más detallada para poder leer mejor el diagrama. Y también tenemos esta parte de acá que dice 10, 15, 20, 25, 30, que si se fijan son valores más altos que los que tenemos aquí, que aquí llegan hasta el 10. Entonces lo que sigue es lo que está acá. Esto es lo que sigue. Y se usan exactamente de la misma manera que ya les había dicho que se usara este. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido. Si tienen dudas también siéntanse libres de hacérmelas saber. Y nos estamos viendo en los siguientes videos de esta serie y de los otros videos. Que pasen buen día y nos vemos. Hasta la próxima.